Buenas tardes, sean todas y todos cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio titulado Experiencias de los Llanos en Colombia, desafíos y oportunidades en la gestión rural para la educación. Es un verdadero honor contar con su presencia en este encuentro académico de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de Delia Rincón Ariza, destacada profesional en el área de educación y gestión ambiental, con más de 25 años de experiencia en docencia universitaria, especialmente en programas de licenciatura en educación campesina y rural. Asimismo, forma parte del grupo de investigación Territorio y Ambiente y del semillero de investigación Educación, Cultura Rural y Territorio Sostenible. Su formación académica incluye un doctorado en Educación y Cultura Ambiental, una maestría en Gestión Ambiental Sostenible, una especialización en Gestión Ambiental y una licenciatura en Producción Agropecuaria. Asimismo, ha participado como directora y evaluadora de trabajos de grado en programas de pregrado y posgrado, abordando temáticas como educación ambiental, saberes indígenas, mujer indígena, educación rural y didáctica, entre otras. Además, nos acompañan estudiantes pertenecientes al semillero de investigación, educación, cultura rural y territorio sostenible, a quienes también agradecemos su participación, así como a cada una de las personas que nos acompañan desde la transmisión de Facebook Live. Bueno, a continuación vamos a dar inicio con el conversatorio para que Delia nos comente un poco. Igualmente, si gusta, puede presentarse. Para dar inicio, nosotras queríamos preguntarle si usted nos puede compartir cómo ha sido su experiencia de manera breve en los llanos de Colombia, principalmente en la educación rural. Buenas noches para todos. Gracias por propiciar estos espacios académicos, interculturales en nuestra región y que nos permite a partir de las tecnologías mediadas por la comunicación establecer con ustedes este contacto con otros programas de formación docente que orientamos a nuestros estudiantes precisamente en una tarea tan bonita que es la educación. Como ya lo mencionaba, mi nombre es Delia Rincón Ariza, yo soy docente de la Universidad de Los Llanos, ubicada en el departamento del Meta, en Colombia, departamento del Meta, Villavicencio, y soy profesora de planta por ya 25 años aquí en la universidad, donde mi experiencia docente se ha orientado inicialmente hacia la licenciatura en producción agropecuaria y recientemente estamos con la licenciatura en educación campesina y rural en programas de pregrado, también acompañando algunos trabajos en la maestría en educación y en la maestría en gestión ambiental. Hago parte del importante grupo de investigación Territorio de Ambiente de la Universidad de Los Llanos y en el programa Licenciatura en Educación Campesina y Rural lidero el semillero de investigación, educación, cultura rural y territorio sostenible con estudiantes de nuestra carrera. Eh, Ahora, referente a la pregunta que me hacías, ¿cuál ha sido mi experiencia en el contexto rural? Pues desde la educación, nosotros tenemos un enfoque netamente educativo. Mi formación ha sido hacia esa mirada. Hemos estado en contextos rurales, participado aquí en el territorio colombiano. Ya ahorita cuando les enseñe la presentación los voy a ubicar exactamente en donde hemos estado, compartiendo con instituciones educativas, formales y no formales, con comunidades campesinas y también con comunidades indígenas de nuestro contexto rural. En este sentido, pues a mí me ha generado un sentido de pertenencia con este sector, entendiendo y comprendiendo las realidades del territorio y también llamando la atención en la formación de estos maestros que tenemos bajo nuestra responsabilidad de que tenemos que ser sensibles, comprometidos y generar una educación de alta calidad con las comunidades rurales porque si bien sabemos que
Generalmente hacemos una brecha entre lo urbano y lo rural y la educación definitivamente es una sola que debe darse con calidad, sin desmeritar lo uno un contexto o el otro, sino comprendiendo las realidades que hay en estos territorios. O sea, no podemos homogeneizar un proceso de educación, ni unas comunidades, ni unos procesos de desarrollo, porque eso es lo que en esta experiencia he visto que tendemos a formar maestros o profesionales de la educación con una misma mirada de lo rural, del urbano hacia lo rural, cuando los contextos son diferentes y debemos de entender qué pasa en el territorio. Muchas gracias por compartirnos un poco de su experiencia. Continuando con esto, queríamos preguntarle cuál fue su motivación para involucrarse justamente en estos procesos de gestión o trabajo educativo en las zonas rurales de los llanos de Colombia. Precisamente la preocupación, la vocación y también la preocupación porque las comunidades tengan esa oportunidad de recibir conocimiento de calidad, precisamente porque creo que el Estado, y pasa mucho en nuestra región latinoamericana, se enfoca mucho en lo urbano y en lo rural lo dejamos olvidado viéndolo de una manera despectiva o ir brindándoles una educación que a veces no cumple ni siquiera los mínimos. Entonces son comunidades, son sociedades, son niños, jóvenes, adultos quienes requieren una educación con mayor atención, con tecnología, con compromiso, con maestros que realmente se identifiquen en este rol, entiendan y comprendan y se ocupen de la educación rural. Muchas gracias. En relación a esto, también tal vez profundizar un poco en cuáles son las principales particularidades de la formación docente en contextos rurales. En el caso de nosotros, aquí en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta nos hemos preocupado y la Universidad de los Llanos se preocupa mucho porque atendamos las comunidades del territorio. ¿Qué es lo que se requiere en este contexto? Entender los sistemas sociales, económicos, productivos y ambientales que existen en cada territorio. Nuestra región se identifica muchísimo por la producción ganadera, la producción agrícola, principalmente, teniendo en cuenta nuestra geografía, teniendo en cuenta nuestra riqueza en biodiversidad. Y en ese sentido, entonces, lo que nos preocupamos es que este currículo que está en los planes de estudios tenga una coherencia y se articula los proyectos que se requieren en los colegios en este caso, nosotros denominamos media técnica 10º y 11 grado, donde los estudiantes se van por una modalidad y en el sector rural se van por una media técnica agropecuaria o ambiental, pero que tenga que tener relación con proyectos agropecuarios o ambientales, coherentes con lo que se produce en la región. Por ejemplo, aquí en el departamento del Meta pueden en una institución educativa estar orientando la producción agrícola hacia la producción de hortalizas propias para clima cálido o hacia el estudio, conocimiento, la siembra de la huerta escolar, hacia proyectos como plátano, yuca, todo lo que es pan coger, que aquí denominamos, que son propios de la región, y también en la parte pecuaria, hacia proyectos encaminados porcinos, bovinos, aves, porque pues son proyectos que las comunidades campesinas en especial tienen en sus fincas y entonces son elementos que buscamos articular el currículo, nuestros maestros entiendan esto, articulen este currículo con las necesidades de la región. Muchas gracias, muy enriquecedor. Y bueno, ya después de este inicio, le cedo el pase a mi compañera para que continúen profundizando. Gracias. Así es, Delia. Para ahondar un poco más en el tema, nos gustaría consultarle qué aspectos considera usted fundamentales antes de iniciar un proyecto de educación rural y además conocer cuáles son esos principales temas o enfoques que se abordan en este contexto. Bueno, yo creo que uno de los elementos que en este caso los maestros en formación deben tener claro, sea vengan del contexto rural o no, porque vamos a tener dos elementos importantes. Los estudiantes que están estudiando en universidad para ser maestros
vengan de un contexto campesino o no, deben de entender a qué se van a enfrentar. En un contexto rural, ¿qué van a encontrar? Tienen que entender, debemos de ocuparnos de entender que en un contexto rural es importante entender la cultura, es importante entender el componente climático, porque no es lo mismo enseñar o estar en un colegio orientando, por ejemplo, proyectos productivos pedagógicos de clima cálido o proyectos pedagógicos productivos en clima frío. Entonces, son elementos que deben de tener un futuro maestro en dónde estoy, con quién estoy, qué se hace en la región, cuál es el componente social, cuáles son las necesidades educativas, cuál es el potencial de la región, qué modalidades tienen los colegios, en este caso las instituciones educativas, modalidades en la media técnica, denominamos 10º y 11, para dónde se está orientando. Y esos son elementos que debemos de brindarle las herramientas a los estudiantes para que se puedan establecer. Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación aquí en Colombia se establece una estrategia que se denominan proyectos pedagógicos productivos. Es una estrategia pedagógica y ahí está articulado el componente de investigación, el componente de la elaboración de un proyecto como tal, cómo se realiza, cómo se identifica, atendiendo las necesidades de las comunidades, cómo intervienen los estudiantes, también cómo participa la comunidad, es decir, los padres de familia, la vereda, las personas que están cerca de la institución educativa, y ahí se aborda. Y en este sentido, esta estrategia es ideal para el contexto rural. Un modelo flexible que también se aborda desde acá, se denomina la escuela nueva. No sé si ustedes han escuchado ese modelo flexible. Aquí en Colombia, Colombia lidera ese modelo, lo pueden encontrar, o si no, yo les puedo enviar información si así lo requieren, de literatura sobre el modelo. Hay varios modelos flexibles, pero en el contexto rural aquí nos encontramos con que Escuela Nueva atiende niños y niñas y jóvenes de diferentes grados. Es decir, un maestro en el contexto rural va a tener en un aula diferentes grados. Tenemos claro que en el contexto rural el número de estudiantes es reducido. O sea, podemos tener en una escuela 15 estudiantes o 10 que llegan a esa escuela, pero en esa escuela tenemos 3 de primero, 4 de segundo y así sucesivamente. Y en esa aula que tiene el maestro, hay grupos pequeños, muy pequeños, de grados. Y entonces aquí la Ministerio de Educación tiene un material didáctico que ayuda a desarrollar en los niños este conocimiento en los diferentes grados. Es decir, podríamos decirlo claramente, un maestro para varios grados en un aula, escuela nueva, porque es cuando un maestro llega al contexto rural, que viene del contexto urbano, puede, voy a utilizar una palabra muy coloquial, puede estrellarse con una realidad, porque viene primero de un contexto urbano, de un grupo grande de estudiantes con un solo grupo, con un solo grado, a enfrentarse a un grupo pequeño, pero con varios grados y que tiene que dar en el uno, estar orientando a la matemática, en el otro. Entonces, eso puede generar a veces hasta una descomposición en el mismo maestro que inicialmente debe comprender y entender esta estrategia, pero eso es lo que encontramos en nuestro territorio. Perfecto. Adicionalmente, quisiéramos conocer desde su experiencia cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en la gestión de la educación rural en los llanos de Colombia y adicionalmente, cuáles son esos recursos o esos apoyos que resultan claves o indispensables para poder resolverlo. Bueno, en la presentación tengo el final, pero creo que aquí cuando me lo preguntas así, yo creo que un desafío para mí el más importante eh, para las universidades es que formemos maestros con un sentido de pertenencia por un territorio único, es decir, no con diferencias. Cuando nosotros empezamos a colocarle rural, urbano, ya generalmente el licenciado, en este caso aquí en Colombia, digamos licenciado en educación física, licenciado en matemáticas, licenciado en español, él también va a ser un maestro que puede estar en lo urbano y en lo rural, pero tradicionalmente los enfocamos muy al contexto urbano y no quieren ir al contexto rural.
O sea, hay un desconocimiento, un desarraigo por el territorio. Y en esos, creo que el primer desafío es generar, formar maestros comprometidos de verdad con la educación y la educación donde se requiera, ya sea en lo urbano, ya sea en lo rural, entendiendo la diversidad, la, la, las diferencias que hay en lo uno y en lo otro y entendiendo la cultura. Creo que en este tiempo, todo este tiempo he visto maestros que todavía no se identifican, o sea, quieren su práctica docente en la esquina, lo más cercano, lo más fácil, cuando se da uno cuenta que el territorio rural requiere maestros comprometidos. Eso es un desafío importantísimo desde las universidades, empezar a generar estrategias de compromiso y vocación por ser maestro. El otro ya, cuando estamos en el territorio netamente rural, ¿que encontramos? Escuelas muy diversas, instituciones muy diversas, es decir, con mucha pobreza, con mucho desatención por parte del Estado, donde la tecnología no llega, donde no cuentan con internet, no hay laboratorios, entonces imagínese un estudiante que termine, si logra, porque además eso es otra realidad del contexto rural, es que un número tan reducido que llega a primaria, no, si llegan 10 no se gradúan en 11 sino por ahí la mitad, y eso es muchísimo, porque hay deserción. Otro elemento que es un desafío es mitigar la deserción escolar. ¿Qué estrategia vamos a adoptar como Estado, como sociedad para mitigar esta deserción escolar? Entendiendo que en el campo hay otras dinámicas. En el campo, las escuelas deben de entender y los maestros comprender que las etapas productivas de este contexto son diversas. Es decir, cuando hay producción, por ejemplo, de plátano o de yuca, cualquier cultivo, pues la mano de obra de las familias son los mismos niños o jóvenes. Y ellos atienden principalmente estos cultivos y abandonan en un tiempo la escuela por estar atendiendo la producción de su familia. Entonces, si no comprendemos estas realidades o articulamos esto, pues por eso hay una deserción. Pues el índice de pobreza es alto, el abandono del Estado, la falta de tecnologías, de infraestructura para las escuelas. Los muchachos si llegan a 10º y 11, pues no tienen unos laboratorios, ustedes que también saben de este tema, que en 10º y 11 un laboratorio de biología, de química, de física, parecido a algo que pueda acercarse al urbano, es una ausencia total de eso de estos elementos, pero aún así hay estudiantes que hemos tenido nosotros en la licenciatura que llegan a nuestra universidad, vienen de zonas lejanas de lo rural y no han tenido laboratorios. Entonces se estrellan con una realidad en la universidad porque el componente en conocimiento de una biología, de una química, pues ahí va a haber pérdida de materia mientras ellos entienden, nunca han entrado a un laboratorio. Entonces esas realidades son muy crueles porque en un aula universitaria están todos, pero no nos ponemos a pensar, ¿será que este compañero mío sí recibió una educación al menos parecida a la que yo tuve aquí en la ciudad? Y los estamos estandarizando por igual. Creo que eso es otro reto importante. Entre tantos, las vías de comunicación, bueno, son muchísimas. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia en este aspecto. También le queríamos consultar qué papel juegan las familias y la comunidad en la gestión de la educación rural. Yo creo que lo más bonito que tiene lo rural son las familias. El contexto comunitario es de lo más agradable que uno se encuentra. A mí particularmente me encanta ir al contexto rural. Eh, las familias, el amor con que reciben a los profesores, a las visitas, o cuando estamos con comunidad, netamente las familias son muy abiertas, muy amables, muy bondadosas. Con lo poco que tienen, dan todo. Y entonces eso a mí personalmente me genera un mayor compromiso, un mayor sentido de pertenencia, un mayor amor por estos muchachos cuando llegan aquí a la universidad, porque uno ya conoce. Entonces yo entiendo que vienen con una cantidad de falencias en lectura, en escritura,
Pues imagínate, si en la universidad se les pide a los estudiantes, lean artículos, consulten esto, y en lo urbano, pero en lo rural ellos no tienen esa posibilidad, es muy limitada. Entonces hay una deficiencia de lectura, de escritura, de comportamiento también, si lo ponemos así, de habilidades comunicativas. Y si un maestro en la universidad no entiende eso y lo va a evaluar o a estandarizar igual, pues no está haciendo un proceso de formación realmente y puede generar una deserción porque esta persona se va a ir porque no encontró quien lo ayude tanto en la educación básica, en la media y en la universidad, pues sí que peor, porque pues creo que en la universidad estos muchachos pueden sentirse menos, porque además así me lo han manifestado mis estudiantes, algunos dicen, no, profe, es que en una sede tenemos una sede en una región aquí a 2 horas y ellos mismos me decían, es que nosotros nos sentimos menos, y le dije, ustedes no tienen por qué sentirse menos, ustedes tienen todo para ser mejores y más, entonces esa autoestima, esa parte humana hay que trabajarla mucho. Delia, queríamos, antes de continuar con la siguiente parte, que son un poquito más orientado, ¿verdad? Como a preguntas de cierre, cederle un espacio para que usted pueda exponer la presentación que ha preparado. Entonces procedo, ¿vale? Bueno, permítame, ya les comparto acá. ¿Me informan si están viendo, por favor? Sí se ve. Sí, Bueno, permítame un segundo porque, permítame un segundito. Como todo, imagínate, la tecnología a todos nos... Ahora no la encuentro. Permítame un segundo, por favor. no se preocupe. Ah, ¿qué se me hizo? Un segundo, un segundo. Pero podemos seguir conversando mientras yo voy aquí ubicándolas, si les parece, para que no perdamos el hilo y lo que ustedes desean saber de aquí en Colombia. Creo que está. Sí, bueno, si alguien tiene alguna consulta, también la puede hacer o puede Y participar. esta no, esta no, esta no. Ay, ahorita la estábamos viendo, ¿verdad? Así es esta. Permíteme un segundito, cierro acá mi cámara y ya lo ubico. Adelante, tranquila. Bueno, me disculpo. Bueno, ahí están viendo. Sí, Bueno. Entonces, esta es nuestra presentación. Hoy estamos, entonces, la orientación hacia la gestión rural desde la práctica profesional docente.
Aquí voy a contar, tenemos en su momento, teníamos licenciatura en producción agropecuaria y recientemente, el 2021, empezamos con licenciatura en educación campesina y rural, desafíos y oportunidades. Está en nuestra tabla de contenido que vamos a ver cuál es el objetivo de esta presentación, el contexto de nuestra experiencia, el tema de gestión rural para la educación, Unillanos formando maestros, la importancia de la práctica profesional docente y la gestión rural desde el enfoque educativo para terminar con oportunidades y desafíos. ¿Qué se busca? Compartir con ustedes, visibilizar las experiencias desde los llanos de Colombia, referente a los desafíos y oportunidades de la práctica profesional docente en la gestión rural para la educación. Estas fotografías que ustedes ven acá son fotografías propias de nuestros estudiantes, ellas egresadas, trabajando en contextos rurales. Aquí podemos ver de alguna manera en la escuela nueva lo que les comentaba, haciendo procesos con los niños. ¿En dónde estamos? Nuestro contexto. Nosotros, nuestro departamento del Meta es este que está aquí con, con el triangulito azul. Aquí estoy yo, departamento del Meta, Villavicencio propiamente, y la Universidad de los Llanos. Tiene su sede principal en Barcelona, en la vereda Barcelona, aquí en Villavicencio, y a 2 horas de Villavicencio queda un municipio, Granada, que es un municipio muy importante de la región, un municipio de producción agrícola principalmente, en nuestra despensa agrícola aquí en la región, y allá tenemos la sede Boquemonte. Y allá está en este momento licenciatura en educación campesina y rural. Esta región que ven en naranja es la que se denominamos región de la Orinoquía, que está compuesta por los departamentos del Meta, que ya les mencionaba, que es este uno. El 2 es Casanare, que es una región netamente ganadera, principalmente hay arrocera, también hay petróleo, igual que en nuestro departamento. La tercera es Arauca, que lo ubicamos acá, y aquí es frontera con Venezuela. En Bichada, que es este cuarto departamento, sigue siendo frontera con Venezuela, y Guainía, que la tenemos aquí finalmente en la región de la Orinoquía. Nuestros estudiantes inicialmente de producción agropecuaria procedían de la región del Meta y Casanare y algunos de Arauca, principalmente. Pero también nuestra práctica docente ha estado en un departamento, pero que está en otra región que se denomina región amazónica, que es esta región que ven acá. En este lado lo ubico en colorcitos, o sea, este es Guainía, este que está aquí es este que estaría aquí en frontera con el departamento de Guainía. Sigue Guaviare, aquí este triángulo amarillito que encontramos acá. Aquí también hemos tenido practicantes de nuestra carrera, por eso se ubica en la región de la Amazonía y aquí lo traje. Seguidamente sigue Caquetá, que es otro departamento muy importante, Putumayo, aquí encontramos el Amazonas y Baupés. Entonces, así las cosas, hemos estado principalmente en la región de la Orinoquía, pero también hemos tenido practicantes en la región de la Amazonía. Ahora, la categoría de gestión rural, cuando se plantea en esta charla, a esta gran categoría que ubicamos, también se puede encontrar en la literatura otras categorías que se articulan o se relacionan con la gestión rural, que podríamos, aquí cité algunas, estas tres: desarrollo rural o gestión territorial o gestión del territorio, que podemos encontrarla en la literatura y que se articula a esta gran categoría de gestión rural. Esta construcción del concepto la realicé teniendo en cuenta que aquí en este contexto rural pues tenemos una cantidad de elementos que atraviesan el territorio. Por eso aquí lo he denominado que son estrategias, procesos, instrumentos y gestiones que promueven el vínculo de las dimensiones sociales, económicas, educativas, ambientales y culturales en el contexto rural. Ese es un concepto elaborado que elaboré teniendo en cuenta esta gran categoría, pero que a la par, vuelvo y digo, estas tres que señalamos aquí, el desarrollo rural, entendiéndose que hay elementos que lo atraviesan. Aquí están las comunidades lo rural está atravesado por comunidades campesinas, indígenas, los afro.
También tenemos ahora el elemento migratorio, entonces es una sociedad bien compuesta y que debemos de tener en cuenta estas tres subcategorías: la gestión del territorio, la gestión territorial. Por favor, si tienen alguna pregunta o quieren intervenir, no hay ningún problema. Pero ahora vemos la gestión rural enfocada para la educación, y aquí que quiero destacar que en estas estrategias, como ya lo mencionaba, instrumentos, planes, programas, lo que es de la gestión, todo lo que podamos hacer desde la gestión para un contexto rural, pero enfocado hacia la educación. Entonces, ¿de qué nos ocupamos? De que tengamos maestros en formación comprometidos con el sector rural de la Universidad Colombiana, que estos maestros tengan sensibilidad con las condiciones especiales de contexto de aplicación de la práctica pedagógica docente. Aquí vuelvo y ratifico: maestros que sean sensibles y entiendan la realidad y la cultura del territorio, que tengan un dominio conceptual. O sea, ir al territorio rural es también brindarles un conocimiento de calidad, un conocimiento profundo, un conocimiento para que ellos puedan desempeñarse en su vida educativa y profesional de manera idónea, tanto en lo pedagógico como en lo agropecuario, porque aquí implícitamente está una formación pedagógica, pero también un componente agropecuario que está que se ubica principalmente en lo rural, ¿no? Lo agropecuario de manera contextualizada. Que se realicen procesos de fortalecimiento de la práctica pedagógica a partir de las estrategias pedagógicas innovadoras como los PPP. Aquí denominamos los proyectos pedagógicos productivos. Esta es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que se aplica principalmente en los contextos rurales, en los colegios. Allí hablamos de un proyecto educativo rural denominado PER, Proyecto Educativo Rural. En lo urbano hablamos del proyecto educativo institucional, y que acá este contexto está atravesado por un diálogo, por estrategias pedagógicas. Si hablamos de comunidades que no estén propiamente en un colegio, pues que tengamos un diálogo de saberes, que abordemos estas estrategias, que haya una articulación entre las funciones misionales que tenemos en la universidad, que tiene que ver con la docencia, la investigación y la proyección social. Aquí es importante destacar que en el tema de investigación, los practicantes realizan un proyecto de práctica profesional docente, o sea que el tema de gestión de proyectos es visible y se hace en la práctica docente. La Universidad de Los Llanos viene formando maestros rurales desde 1975, cuando inició con la carrera denominada inicialmente Licenciatura en Ciencias Agropecuarias. En 1992 cambió la denominación a Licenciatura en Producción Agropecuaria, de la cual yo soy egresada, y en el 2021 cambió denominación a Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, ¿la esencia cuál es? Formar maestros para el contexto rural, formar maestros con capacidades humanas, científicas y demás para desempeñarse en diferentes contextos, pero principalmente atendiendo la población rural. Estas también son egresadas de licenciatura en producción agropecuaria, quienes ya están hoy en día ejerciendo su carrera. En este ejercicio, la importancia de la práctica profesional docente se encamina en varios elementos. Uno, en contextos de aplicación, que tiene que ver en contextos formales en instituciones educativas y no formales, como comunidades campesinas o instituciones como el SENA o instituciones como las corporaciones autónomas regionales. Quiere decir, esto tiene un componente ambiental, y aquí siempre se trabaja con comunidad. Otro elemento son las comunidades beneficiadas, que aquí hemos trabajado. Nuestros practicantes han estado en colegios de cultura indígena, grupos étnicos, han estado con campesinos, con comunidades desplazadas por conflicto armado. Entonces, entre otras comunidades, estas han sido las beneficiadas. Que se ha fortalecido la práctica pedagógica a partir de diferentes estrategias pedagógicas, como son los PPP, que ya les decía, proyectos pedagógicos productivos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, diálogo de saberes, entre otras estrategias, pero principalmente esas son las que los estudiantes desarrollan. Que además hay un fortalecimiento del aprendizaje de dominio a partir de proyectos en huerta, en agricultura orgánica,
en cítricos, pancoger. Aquí cuando hablo de pancoger son cultivos principalmente de yuca, plátano, todo lo que los campesinos tienen ahí a la mano. Aves ponedoras o aves de consumo, ganadería y porcinos. Además, que se generan oportunidades educativas para que promueven la paz en el territorio. Esto nos ha permitido la práctica profesional docente, entre de otros elementos. En los contextos formales y formales donde hemos estado, les quiero recordar que iniciamos con educación campesina rural, realmente es reciente, y ya tenemos dos cohortes. En este momento está la segunda en práctica profesional docente, pero las que estamos relacionando acá se refiere a todo lo que la universidad ha hecho en estos llanos orientales, ya por más de 20, muchísimo más de 25 años en estos contextos. Aquí cuando ven la ILAE es institución educativa o campestre y todos los colegios que hemos estado. La Holanda, por ejemplo, es de Granada. En este momento ya tenemos practicante y también se hacía en producción agropecuaria. San Martín también, institución educativa Iracá, que está también allá en el sector en San Martín, cerca de Granada, Lejanías también. Y aquí citamos colegios, prácticamente instituciones educativas donde hemos estado. Estas fotografías son propias de la práctica profesional docente, como pueden ver acá, pues atendiendo proyectos agropecuarios con las comunidades. Estos son los estudiantes, aquí está el practicante enseñándoles, igual que aquí nuestra practicante en su momento. En contexto, mira, aquí tan solo cité 30, pero son muchísimas instituciones donde hemos estado. Este es un trabajo que se hizo en otro departamento, en Casanare, si se les recuerdo Casanare. Casanare queda aquí en el 2. Aquí en esta zona de la Orinoquía, Casanare, nuestro practicante, él era de allá, del Casanare, de un municipio interno de allá que se llama Nunchía, y eso es otro elemento de mucha valoración que era nuestro practicante, hoy en día es alcalde de la región, es el alcalde, y él hizo su práctica en el 2017. Hoy en día ya es el alcalde, es un alcalde muy joven. Y volvió a su territorio profesional, hizo su práctica docente allá, trabajó con yo le dirigía la práctica docente, trabajó su proyecto pedagógico productivo con mujeres. Aquí están haciendo procesos de tejido. Fue un trabajo muy, muy interesante y pues hoy en día mira el liderazgo que él asumió en su territorio, se formó, vino a la universidad, se fue, volvió a su territorio y hoy en día es su alcalde y pues que está generando procesos de desarrollo. Aquí, bueno, otros elementos, otros proyectos, aquí quiero destacar algunos. Por ejemplo, Jason hizo su proyecto de fortalecimiento del saber ancestral a partir de la huerta de plantas medicinales con la mujer rural en la vereda La Capilla del municipio de Nunchía, Casanare. Otro proyecto, si hablamos de proyectos, estos son los estilos de proyectos que se manejan en práctica docente. Establecimiento de un policultivo acuícola asociado a gallinas criollas en pastoreo como modelo productivo y pedagógico dentro del Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo, corregimiento de Agua Clara, Casanare. El siguiente, establecimiento de un sistema de silvopastoril para fortalecer las competencias investigativas, mira el componente de investigación, y cognitivas en la granja del Alcaraván del Colegio San Juan, Juan José Rondón. Entonces, en los proyectos que buscamos, que se articule el componente pedagógico con el componente técnico. Eso es importante, que no sea un proyecto netamente operativo o muy técnico, sino que se evidencie el componente pedagógico. Aquí cito la investigación, el componente de investigación que los proyectos de práctica docente han tenido. Estas son como las categorías generales en lo que ellos han trabajado: vivero, cultura ambiental, piscicultura, currículo de pedagogía, o proyectos netamente pecuarios, material didáctico, huerta escolar. Entonces, como las categorías grandes que en sus proyectos hemos detectado: biofábrica, articulación con las TIC, con la investigación, pero siempre se busca que los proyectos tengan un componente técnico, productivo, articulado a lo pedagógico. Eso es importantísimo para el caso de la formación del maestro acá.
Ahora, la gestión rural desde el enfoque educativo aquí, ¿de qué nos preocupamos? Aquí el enfoque que la charla orienta es gestión rural y en ese sentido quiero evidenciar. Los componentes o las funciones misionales de la universidad son tres: docencia, investigación y proyección social. Y esto mismo lo pasamos a la práctica docente, que el practicante haga un proyecto de práctica docente en investigación que haga actividades de proyección social y que aborde la docencia en los diferentes cursos con las comunidades, tanto en instituciones educativas como en las comunidades propiamente dichas. Además de ello, pues hemos establecido unas alianzas estratégicas importantes, pues con todas las instituciones que ya les mencionaba. Aquí cito algunas: con las empresas, con las corporaciones, con las secretarías de educación, agricultura o ambiental, donde haya comunidad y donde se articule lo pedagógico con lo productivo y lo ambiental. O sea, siempre se busca que se tenga esa formación, o sea, la formación del maestro, tanto en lo formal como en lo no formal, y que en este caso los proyectos se vuelven un medio para vincular la universidad con la sociedad. Ahora, finalizando, ¿qué oportunidades y desafíos yo quiero destacar? Aquí traigo cinco, pueden ser muchísimos más, pero quiero, en la oportunidad que se reconoce, es una oportunidad de reconocer el territorio, que lo veamos como es, reconociendo su cultura, su riqueza cultural, valorando la riqueza cultural que hay en cada territorio, visibilizar los conocimientos propios, que eso es algo importante, eso nos da identidad en cada rincón. Articular el conocimiento propio con el técnico. Creo que aquí esto es un desafío, bueno, es una oportunidad, pero también un desafío, y eso pasa en nuestras universidades, que el conocimiento técnico científico no invisibilice el conocimiento propio de las comunidades, que se establezca más bien un proceso de articulación. Además, que otra oportunidad para nosotros es formar líderes educativos en la región. Creo que eso es importante. Desafíos: disminuir la deserción estudiantil. Creo que en la parte rural eso es un gran desafío. Ofertar programas con enfoque global, acordes a las realidades del territorio. Formar maestros comprometidos con la realidad educativa en contextos rurales, reconociendo qué hay en cada territorio. No homogenizar la educación. Creo que eso es algo importante. No pretender que, por ejemplo, con las comunidades indígenas se requiere una educación propia y así sucesivamente. Proponer estrategias educativas acordes a las necesidades de la población estudiantil. Creo que eso es algo que hay que seguir trabajando, es un desafío que tenemos porque pretendemos, o en nuestro lenguaje, en nuestro discurso hablamos de manera muy general y estandarizando, pero lo que pasa en el sector rural es otra cosa. Las tecnologías de la información, el manejo de las plataformas, todos estos elementos que hoy son, pareciera que están a la orden del día para cualquier individuo en el mundo, no es así. En el contexto rural es otro mundo. Entonces, ahí hay un gran desafío para todos nosotros, los maestros que estamos formando maestros. Y una oportunidad de desafío es poder formar maestros comprometidos con el desarrollo sostenible, formar estas nuevas generaciones que se ocupen y se preocupen por problemas locales. Esta categoría sí quiero enfatizarlo mucho: lo local, reconociendo lo local con una mirada global. En el ámbito educativo, reconociendo el contexto, los conocimientos propios del sector rural. Y esta sería mi experiencia compartida con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta información que compartió con nosotros. Ha sido muy enriquecedora. Ahora, para continuar con nuestra parte de las preguntas, para ir terminando ya, nos gustaría preguntarle que nos cuente desde su experiencia que cuál considera que es el papel de las personas docentes en estos contextos rurales y cuál es su importancia en el desarrollo educativo de estas comunidades. Uy, yo creo que el papel es fundamental porque es que nosotros, ustedes y nosotros somos maestros, somos ejemplo. Somos líderes y en la medida que las comunidades nos vean como ejemplo, como líderes, eso se contagia. O sea, creo que el maestro debe ser el que más dinamismo debe generar en el aula. Eh, Pasa mucho, no sé si en Costa Rica, pero a veces sí yo me encontraba en algunas instituciones educativas donde algunos maestros desafortunadamente les decían a sus estudiantes de colegio, les decían: no, pero si ustedes no van a ir a la universidad
y un maestro que diga eso no debería ejercer, porque es al contrario, es darle las herramientas para que llegue a la universidad y se siga formando sin olvidar el territorio. Entonces, el papel del maestro es fundamental. Y recordemos que en lo rural el maestro es un líder y es visible porque las comunidades son pequeñas. Entonces, casi que en un contexto rural tú identificas al cura, al alcalde, al médico y al maestro. Muchas gracias. Y por último, en la parte de nuestras preguntas, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes buscan contribuir a la educación desde la gestión de proyectos socioeducativos? El mensaje es que esta es una gran oportunidad a partir de los proyectos educativos en identificar algo importante, identificar las problemáticas reales del contexto. Que eso creo que también encontramos a la hora de abordar los proyectos. Los proyectos a veces tienden a estandarizarse, a aplicarse el mismo proyecto que se hizo en determinado municipio, se aplica igual al otro. No, identificar bien las problemáticas de las comunidades, llegarle a las comunidades, trabajar con ellas, producir con ellas, construir conocimiento con ellas. Es una co-construcción porque hay un conocimiento muy valioso empírico muy valioso en las comunidades que debe articularse con el conocimiento técnico científico. Muchísimas gracias. Bueno, Totalmente de acuerdo con sus comentarios, doña Delia. Muchísimas gracias. Antes de cerrar este espacio, queremos agradecerle profundamente por compartirnos todo su conocimiento a través de su experiencia profesional, además de todas las reflexiones y aprendizajes compartidos a partir de la gestión rural en Llanos de Colombia. Sin duda, este espacio ha enriquecido este conversatorio y nos deja insumos muy valiosos para pensar desde la gestión rural en nuestro ámbito, ¿verdad? Que sería la educación preescolar. Ahora, bueno, nos gustaría abrir un espacio para todas las personas participantes de la reunión que deseen realizar alguna pregunta, algún comentario o reflexión sobre lo compartido. Bueno, hola, hola, ¿cómo está Delia? Mucho gusto, mi nombre es Carla Martorelli y soy profesora en la licenciatura de Educación Preescolar y pues quería agradecerle, aprovechar este espacio que brindaron las muchachas para agradecerle sinceramente el trabajo que nos ha presentado, la experiencia que usted ha compartido, ¿verdad? Sin duda, muy valiosa, muy oportuna en esta realidad del mundo en la que vivimos, donde parece toda una locura y nos perdemos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, las reflexiones que usted nos brindó nos vuelven a llevar a lo esencial, a la tierra, al conocimiento de las personas desde lo más natural. Y yo creo que la formación del docente, así como usted puntualiza, debe estar siempre articulada o vinculada, ¿verdad? Con los diferentes contextos eh, donde uno va a ir a trabajar. Entonces me encantó y destaco mucho el énfasis que usted mencionaba sobre la necesidad de articular docencia, investigación, acción social siempre en la formación de los estudiantes, ¿verdad? Para que no se pierdan en el norte cuando ya estén trabajando y siempre en su gestión de aula y también en el desarrollo profesional vinculen estas tres áreas sustantivas digamos, del crecimiento de un profesional. En el contexto de Costa Rica, digamos, sus planteamientos también resuenan significativamente porque no estamos ajenos a esa realidad, ¿verdad? Aquí también en las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las personas no quieren ir a trabajar allá y cuando van allá no entienden las necesidades de las personas, pero hay un vacío en la formación también. Así que bueno, un gusto haber compartido con usted, escucharla también con el entusiasmo con el que nos transmitió toda la información. Muchísimas gracias y mucho gusto. gracias, profe Carla, muy amable. Muchísimas gracias, profe. También tenemos, creo, una manita levantada de Nicole.
Sí, es que yo quería hacer una consulta. Ella mencionaba sobre el acercamiento a las comunidades, pero yo quería saber si podía ampliar un poco más sobre cómo es el proceso de cómo hacen este acercamiento. Es que se mencionó así como por encimita, pero me gustaría ver si lo puede profundizar un poco más. Claro que sí. Eh, En nosotros, en la práctica profesional docente, a partir del proyecto, los estudiantes tienen, nosotros les decimos de manera muy coloquial, decimos, el proyecto de práctica es su hijo y ese hijo hay que cuidarlo. Y entonces puede hacer ese proyecto con los estudiantes de la institución educativa o con la comunidad que está alrededor, es decir, los padres de familia, la gente de la vereda, la gente de la zona. Entonces, cómo también este estudiante impacta hacia adentro y hacia afuera. Y cómo involucra, por ejemplo, la escuela de padres, no sé si en Costa Rica cómo se denomina, pero aquí en los colegios la escuela de padres o la asociación de padres, cómo involucran ellos y entonces podemos hacer un proyecto que tenga que ver con el fortalecimiento en la seguridad alimentaria a partir de las gallinas ponedoras como estrategia pedagógica para fortalecer la observación, por ejemplo. Y entonces vamos ellos hablan con los padres, le presentan el proyecto y los involucran. Hay una presentación del proyecto. Hay uno primero, identificar el problema, si ese es el problema, cómo se identifica y cuando ya tengan abordado y estructurado el proyecto, nosotros con la asesoría de práctica docente los ayudamos y entonces quién es la población de ese proyecto, quién es la población que va a participar, pero quién es la población que se va a beneficiar también. Entonces, si en este caso llegan a la comunidad, pues hay que presentarle el proyecto a la comunidad, hay que salir del colegio, hay que ir a hablar con los padres o en una reunión de padres de familia, en una reunión de boletines, de entrega de notas, se puede aprovechar y les decimos, es la oportunidad de ustedes presentar su proyecto y a ver qué padres de manera voluntaria participan en el proyecto. Y entonces van con ellos a ver si en sus casas ya tienen estas aves ponedoras o los practicantes buscan el apoyo para comprarlas y a implementarlas con los padres de familia allá en las casas de cada uno. Esto es una libertad que se le deja al estudiante porque también están dentro de sus posibilidades porque sabemos que en práctica docente, además del tiempo, requiere una inversión y una gestión de buscar respaldo, apoyo de la institución educativa, apoyo de los padres para que puedan realizar unos proyectos pedagógicos productivos realmente donde trasciendan, ellos aprendan como maestros, pero que la comunidad sea beneficiada. No sé si quedó clara o quieres que profundice un poco más. No, así quedó muy claro. Más bien, muchísimas gracias. Ok. Tenemos otra manita levantada, adelante. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Delia, por la excelente explicación que nos has dado de la experiencia que ustedes tienen allá en los llanos. A mí me surgen como dos consultas vinculadas con lo que comentas, sobre todo de la forma en que se puede abordar, digamos, o diferenciar lo que es rural y urbano a nivel de la educación. Eh, bueno, ayer me parece salió una noticia en el caso costarricense que las personas que están entrando a la universidad, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica, em, entran con habilidad, o sea, con comprensión para lo que inician arrancando en la universidad. Solamente 2 de cada 10 personas logran comprender, ¿verdad? Y estamos hablando de que, bueno, mucha de la población que entra a la universidad está pues viene de zonas urbanas también, ¿verdad? Hay un tema ahí educativo de por medio. Entonces, mi consulta es, bueno, ¿qué tanto em, se pierde también en el caso colombiano o qué tanto hay también limitaciones en esas zonas urbanas vinculadas a temas educativos? Pienso eh, no sé, como en aspectos como la violencia, como el narcotráfico, como el debilitamiento de la educación preescolar, a nivel, digamos, escolar, los colegios, ¿verdad? ¿Cuál es como la realidad
que tienen ustedes, porque siento yo que en el caso de acá eh, estamos viendo un debilitamiento de las primeras etapas educativas y en la universidad logramos detectar muchas de esas falencias, ¿verdad? Sobre todo estudiantes que llegan. Entonces, un poco quería hacerte esa consulta. Y la segunda que te quería hacer era vinculado a la experiencia, bueno, en la gestión en comunidad, ¿qué tanto ha influido la historia que existe en Colombia? Sobre todo piensa en Orlando Falsborda y todo su trabajo vinculado a lo que tiene que ver con la gestión en comunidad, con involucrar a las comunidades en los procesos de investigación-acción. ¿Qué tanto esa experiencia ha permeado en los procesos que ustedes desarrollan en la universidad eh, a nivel pedagógico? O sea, cuál es como su formación o cómo esas experiencias también han calado en que ustedes desarrollen los proyectos, por ejemplo, como los que están desarrollando ahorita en la Universidad de los Llanos. Entonces, bueno, te agradezco de nuevo, ¿verdad? Como la explicación y por ahí dejo las preguntas. Gracias, profe Gustavo. Bueno, la primera que tú manifestabas como esa preocupación que están llegando a la universidad con una serie de debilidades que se detectan, ¿no? Pasa igual. Está pasando igual. Y yo, si vamos al trasfondo, creo que también al proceso educativo se le ha dejado una gran responsabilidad porque los maestros, primero, nos desarticulamos padres de familia con los maestros, desde el jardín, pues. El maestro se está dejando solo en una sociedad donde ya el padre de familia no apoya los procesos o las orientaciones del maestro. Y entonces se vuelve el aula de clase de todo, en un de todito, decimos acá, en enseñarles en las normas básicas de educación, en que se saluda, en comportamientos que ya desde casa no se hacen. Entonces se vuelve el maestro, el que psicólogo, nutricionista, maestro, resuelve todo. Esa desarticulación desafortunada que hoy estamos viviendo, porque creo que ustedes y yo, cuando estuvimos en el colegio, en la primaria, no tuvimos eso, al contrario, tuvimos unos padres que acompañaban el proceso de educación, que apoyaban, que si el maestro mencionaba, su hijo está fallando en esto, hay que trabajarlo en esto, había realmente un apoyo. Además, bueno, agregarle que el modo de vida pues ha cambiado. El modo de vida también hay que comprenderlo de que el modo de vida seguramente hace muchísimos años era unas familias más presentes, ¿no? Y hoy tenemos familias que pues todos trabajan y nadie está con el niño y no se saca el tiempo por el modo de vida de consumo que tenemos, de producción y consumo, de necesidades económicas, pero también hay que reconocerlo, aún también de abandono, porque eso es verdad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. De verdad que el niño se está dejando solo, se deja solo en su formación como niño, en su formación educativa y el maestro también, el maestro es contra la pared, señalado, juzgado. Entonces también encuentra uno, ya hoy profesionales que le dicen, no, profe, pero ¿para qué nos vamos a esforzar si es que los padres no hacen lo suyo? O nos vamos a meter en un problema porque si uno les exige, hay demanda. Si hace tal cosa, entonces ya la debilidad en la educación es muy evidente y cuando llegan a la universidad, pues encontramos todas estas falencias que tenemos. En modales, en lectura, en escritura, en voluntad de aprender por ellos mismos, porque finalmente es la vida, es el proyecto de vida de cada uno. Entonces, al maestro creo que hoy en día les toca un tema muy complejo porque tenemos una sociedad que también nos da la espalda. O sea, nos da la espalda, no nos da herramienta, no nos apoya en estos procesos de formación, que lo que se tiene que hacer en casa es muy valioso, como lo que se hace en colegio o en la universidad, pero que tiene que ir articulado lo uno y lo otro. No sé si hasta ahí me hice entender, profe. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Creo que ustedes también sufrirán a veces como nosotros de que uno les entrega todo, decimos acá masticado, todo, todo. Le envía la lectura, le envía el link, el WhatsApp, lo que quiera, y no leen.
no tienen que comprar los libros, está todo en la web en su gran mayoría y aún así tampoco leen, entonces es complicado. Pero esa es la tarea que hay que seguir buscando las estrategias. Y la segunda pregunta era hacia cómo intervenimos las comunidades con proyectos. Sí, un poco la influencia, digamos, que ha tenido la historia en Colombia, por ejemplo, eh, por ejemplo, con la propuesta de Orlando Fals Borda, ¿verdad? De investigación-acción, y qué tanto eso ha permeado en las universidades, en estas formaciones pedagógicas que ustedes realizan y cómo lo han llevado para trabajar con las comunidades. Muchísimo, porque de hecho todo lo que trabaja, no solo en la práctica docente, sino en nuestros trabajos de grado, casi que las metodologías se orientan a investigación y acción. Y las comunidades son muy presentes, muy participativas. Claro, encontrando en ciertos momentos de que las comunidades también están cansadas de que todo el mundo vaya, ¿no? Que todo el mundo intervenga. Y que la voz de ellos no sea visible, sino la voz de la institución o la voz de la empresa. Y simplemente se denomina la metodología de investigación acción participativa, pero a veces de participativa no tiene nada. A veces. Pero en la universidad, en este caso, nuestras opciones de grado por esa línea, sí se ha trabajado muchísimo para que las comunidades tengan voz, participación y sean beneficiadas. Claro, a veces se quisiera muchísimo más porque no vamos a decir que estamos resolviendo todos los... No, 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 no. No, porque, pero sí se deja al menos una solución, una alternativa, un liderazgo en alguna comunidad. Pero pues las comunidades también yo creo que ya están saturadas de tanta intervención eh, que no los hacen visibles, sino simplemente se sienten a veces conejillos de India, ¿no? Participan la foto y se van. No, pero en este caso nosotros estamos trabajando y nos preocupamos porque no sea así, porque finalmente sin las comunidades no podemos hacer proyectos de verdad de intervención, de beneficio, y se pierde la confianza. Y creo que eso es algo importante, recuperar confianza para poder trabajar. Muchísimas gracias, Delia. Si alguna otra persona tiene una pregunta o algún comentario, puede realizarlo en este momento, ya sea abriendo el micrófono o realizando la pregunta en el chat. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más o comentario, para concluir este conversatorio, queremos reiterar nuestro agradecimiento a Delia por todo su tiempo, su disposición. Esperamos que este conversatorio haya sido también significativo para todas las personas participantes de la reunión y así seguir generando ideas y acciones a favor de la educación. Y muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Feliz noche, muchas gracias por esta participación. Me alegra mucho que sigamos estableciendo estos lazos de interculturales que nos permiten encontrarnos y que ojalá, pues, no sea, sigamos en esta tarea de seguirnos fortaleciendo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.